Nuevamente nos encontramos con el doctor Javier Ferrufino, médico urólogo de la ciudad de Cochabamba. Bueno, en principio, hablemos del cáncer testicular para luego ir ahondando en lo que es el cáncer de pene. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que influyen dentro de lo que es el cáncer testicular y cuándo normalmente se da? Eso tiene que saber todo hombre de el aumento de riesgo de poderse expresar, manifestarse un cáncer de testículo a esa edad, entre los 15 a 35 años de edad. De ahí, pues empieza a reproducirse rápidamente. La progresión es muy rápida, ¿sí? En menos de un mes se puede duplicar la neoplasia, el mismo cáncer, y llega a ser pues bastante catastrófico porque empieza a haber una connotación global de lo que viene a ser la diseminación, como cualquier cáncer, hacia el retroperitoneo, hacia los ganglios linfáticos por detrás de los grandes vasos y al lado de la aorta y la vena cava. Y luego, en general, cuando están en ese estadio, hay que recurrir a la quimioterapia. Lo bueno es que la mayoría de los cánceres de testículo, cerca del 95% llegan a ser curables. Obviamente depende de la etapa cuando se lo detecta, pero es uno de los pocos cánceres que llega a ser curable. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos rumbo hacia un cáncer de testículos, cáncer testicular? Bueno, mira, el riesgo empieza desde el nacimiento, ¿sí? Lamentablemente, hay células germinales cuando nosotros nos estamos formando en el útero de la mamá a nivel embrionario. Hay células germinales que van al testículo en formación y estas células se sitúan de mala forma, por decirlo así, y tienen un componente genético en el que se llegan a reproducir desordenadamente y generalmente empiezan a la edad que te dije, ¿sí? Es la mayor frecuencia que empiezan a expresarse estos genes, que bueno, o sea, se les hemos tenido esos genes desde el nacimiento, ¿no ve? O sea, desde que nacemos. Ahora bien, estas células degeneradas también aumentan su degeneración, valga la redundancia, porque cuando uno tiene el testículo no localizado adecuadamente en la bolsa escrotal, en la cavidad escrotal, sí, la degeneración aumenta. Entonces, esto quiere decir que los testículos que no descienden a la edad hasta los 6 meses de edad, ¿no? De un recién nacido, empieza a haber aumento de la degeneración por el aumento de la temperatura. Los testículos deberían estar afuera, ¿sí? Y los testículos se mantienen adentro con 2 grados centígrados mayor. Es como si se estuvieran cocinando. Se altera la estructura, la genética empieza a florecer en este entorno y aumenta el riesgo de cáncer de testículo. De hecho, eh, jóvenes que han sido operados por un descenso de testículo tienen 8 veces más riesgo de desarrollar un cáncer testicular a lo largo de su vida. Y esto aumenta más todavía cuando la edad progresa sin haber tenido una resolución de este problema, de que no se ha descendido en un tiempo adecuado el testículo, ¿sí? Es decir, de que pasa un año, 2 años, 3 años y qué sé yo, 13 años, 15 años, me ha llegado a tocar pacientes que inclusive el testículo lo tenían arriba, ya con degeneración, induración, y ya tenían familia. Entonces, hay que quitar ese testículo que está en degeneración. Es un riesgo que en cualquier momento pueda formarse cáncer. Entonces, ese es un factor súper importante que ahí tenemos que incidir muchísimo con los papás, que revisen bien a sus niños recién nacidos a medida de que van creciendo con la edad, 1, 2, 3 años, saber que los testículos están en su sitio y si no lo están, obviamente confirmar tal vez de manera inicial con el pediatra de cabecera y si realmente hay la sospecha de que no están en su sitio, no están colgando como deberían colgar, entonces se requiere la evaluación especializada de urología y va a definir
si realmente hay que descenderlo más al testículo, hay que fijarlo para que uno desarrolle bien el testículo, es decir, que las células que deberían reproducirse para formar espermatozoides, para formar testosterona y para reducir esta degeneración que lleva al cáncer testicular, eh, sea de buen futuro para este futuro hombre. ¿Cuáles son las etapas que va escalando el cáncer del testículo? Bueno, pues empieza con pequeños núcleos de células que crecen desordenadamente, ¿sí? Esto progresivamente empieza a acaparar todo lo que viene a ser la carne del testículo, ¿sí? Empieza con un núcleo, suponiendo de que todo este puñado que yo hago es el testículo, entonces empieza con un núcleo y esto de poquito empieza a invadir todo el testículo. Se pierde la carnecita buena que es el testículo, ¿sí? Y por suerte hay una capa que envuelve bastante bien el testículo. De hecho, la llamamos una barrera hematoespermática, ¿sí? Disminuye inclusive em, la progresión de infecciones o alguna otra agresión química que podría llegar al testículo. Entonces, por suerte, el testículo tiene esta capa que se llama la túnica albuginea que llega digamos, a contener una etapa inicial de la progresión del cáncer, ¿sí? Pero luego, a medida de que avanza, si ya se escapa y empieza a invadir la túnica albuginea, ahí va a haber un gran problema, porque ya la etapa es mucho mayor y ya puede haber una invasión local. Lo importante que tiene que aprender la población es que este núcleo que empieza pequeño dentro del testículo, también ya empiezas a salir células hacia la sangre. Y hay una característica muy importante del testículo que tiene una conexión directa con la vena cava, que es la vena más grande de nuestro cuerpo, y la aorta, que es la arteria más grande de nuestro cuerpo que distribuye nuestra sangre. Es decir, que es muy fácil que un núcleo pequeño viaje rápidamente al torrente sanguíneo mayor del cuerpo y haya una distribución mucho más rápida. Y esto llega a tener diseminación rápida, especialmente en el pulmón, en el hígado, en los huesos y así progresivamente. Obviamente, primero escalan en general a los ganglios retroperitoneales que envuelven estos vasos que acabo de decir. Y ya cuando progresa más la enfermedad, inclusive puede llegar a atrapar, a desplazar, a comprimir los ureteros, que son los tubitos por donde baja la orina desde los riñones, los empieza a tapar, ¿sí? Inclusive ya en etapas avanzadas pueden tener hidronefrosis, dilatación del riñón porque no desciende bien la orina y también tener un daño renal en una etapa bastante avanzada. Entonces, En más cada o menos etapa esa es la hay historia natural. en cada etapa hay una Ajá. especie de tratamiento, ¿no? Aconsejable, por ejemplo, cuando hablábamos en algún momento del cáncer de próstata, hablábamos de Ujú. que en una etapa puedes utilizar tal tratamiento, en otra etapa este, en otra etapa el otro, hasta llegar a la quirúrgica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían más o menos esas etapas y el tratamiento acorde a la etapa que tú recomendarías? Bueno, mira, en el cáncer de testículo hay que ser radical, hay que quitar el testículo. Ya cuando tienes toda la clínica, tienes en la ecografía que se identifica que la carne, el parénquima del testículo ya Ujú. está muy alterada. La constatas con marcadores tumorales y la misma clínica, eso hay que quitar, ¿sí? O Si sea, no hay, a veces la población también espera que se haga una biopsia previa, otros tampoco se quieren hacer biopsia y demás, pero en general, cuando hay cáncer de testículo, hay que extirparlo, no se necesita una ¿para, biopsia, para qué la porque biopsia? la suerte que se tiene es que hay tres marcadores que nos puede ayudar a diferenciar de otras tumoraciones o masas que podría tener el testículo. Entonces, hay que ser radicales, hay que quitar todo el testículo, ¿sí? Suponiendo igual con mi mano, mi puño, el testículo, junto con el cordón espermático, ¿sí? Que llega a ser un abordaje a nivel abdominal. Nunca hay que hacer un abordaje a nivel del escroto, de la cavidad escrotal, porque eso rompe la diseminación y se distribuye con más facilidad a otras regiones del cuerpo. Ya. Entonces, el abordaje tiene que ser desde
desde el ingreso del cordón hacia el abdomen, ¿sí? Y todo el testículo. Y eso hay que hacerlo radical, inmediato, urgente, llega a ser una urgencia médica porque el crecimiento de esta célula es rapidísimo, la diseminación es rápida. Ya Y nos si olvidamos de tener encontramos, hijos, por supuesto. bueno, mira, de los pacientes que llegan a quitarse el testículo, ¿sí? Los que se les ha hecho la orquiectomía, queda el otro, bueno, ¿no? O sea, lo bueno del cáncer de testículo Ah, en la bueno, mayoría de los casos no se es que quita. es unilateral, es de un Ya, lado, ¿no? ya. No, en raros casos llega a expresarse de los dos lados, ¿no? Ujú. Pero en general, en la mayoría, ¿no? Fácil, más del 95% llega a ser de un solo lado. Entonces, lo extirpamos, queda el otro testículo y como está la expresión entre los 15 a 35 años, entonces todavía sigue en la pubertad, hay el pico de testosterona, etcétera. Es decir, el eje central con el testículo, eso se mantiene, entonces el testículo llega a compensar, llega a funcionar compensando la falta del otro testículo. Y estéticamente, Entonces, la producción de espermatozoides, la producción de testosterona, sí, entre lo más importante. Entonces, la mayoría, más del 70%, llega a tener la función testicular sin un testículo, ¿sí? Y aparte hay que tener el cuidado, obviamente, de hacer un seguimiento del conteo espermático. A veces, si tenemos los recursos, dependiendo de la etapa del cáncer, si tenemos tiempo, podemos conservar espermas, ¿sí? Almacenarlos para que luego pueda fecundar a su pareja, ¿sí? Entonces, hay maneras. Y si, digamos, el testículo que queda no produce la testosterona suficiente, también hay medicamentos para inducir esta producción de testosterona. Entonces, hay formas de poder aminorar este riesgo que es el 30% nomás de los pacientes, es decir, de 10 pacientes que se quita el testículo, 3 podrían tener estos desbalances. O sea, es bajo, ¿no es cierto? Lo excelente. bueno y lo que hay que enfocarnos es quitar pronto el testículo. Te decía, estéticamente, ¿existe alguna alternativa, prótesis o simplemente, bueno, con un testículo, yo creo que la estética no varía mucho, ¿no? Pero ya si te quitaran los dos, ¿qué se hace? Sí, claro, claro, va a depender mucho del estadiaje, ¿no? O sea, yo te dije que hay una capa, la túnica Sí, autogenia, que, digamos, no permite salir en la etapa inicial del cáncer, ¿no? Si realmente está localizado el cáncer, es decir, no haya transgredido esta capa, entonces se puede quitar y llegar a colocar la prótesis en el mismo acto quirúrgico, ¿sí? Siempre y cuando la enfermedad esté localizada. Ahora, si hay dudas, obviamente la cirugía tiene que ser con visión de resultado oncológico. ¿Qué quiero decir con eso? Es primero estar seguros que quitamos todo el cáncer, que no haya riesgo de dejar bordes positivos, células aquí, allá, además. Entonces, estamos 100% que la cirugía ha sido efectiva, se ha quitado por completo el cáncer sin ninguna diseminación. Bueno, hay otra etapa que no es complicada la cirugía para poner una prótesis ahí. Es decir, tampoco es como que la necesidad que sí, ese mismo rato quiero la prótesis, no quiero sentirme con un solo testículo, ¿no? Ya quiero inmediatamente la prótesis. No, primero están tus resultados oncológicos. claro. Dependiendo en qué etapa te encuentres, se podría colocar la prótesis, pero igual se puede realizar a unos meses posteriores. Ajá. Muy bien. Y hay de Eh, diferentes tamaños, con texturas, etcétera. O sea, el tema o sea, ahí estético hay las es... opciones. O sea, para quienes están imaginando que son dos metales, dos pelotitas de metal y que van a sonar como caminas, Están en la hechos de silicona, película, o sea, no, tal, no es tal así. como se siente, digamos, las mamas, es el Igual. testículo. Bueno, un poquito más de consistencia más dura, ¿no? O sea, casi equiparente a la textura habitual de un testículo, así es. Ujú. Perfecto. O sea Mi- que eh,
Se llega a abordar por varios lugares la reposición estética, sexual, reproductiva, masculina, ¿no? La cuestión de la testosterona, va bastante bien. Qué bueno. Mira, la última pregunta que tengo con respecto al cáncer testicular es la autoexploración testicular. Eh, bueno, a los hombres en general, digamos, les dicen, déjate de rascar ahí mientras ven la tele, pero eso es autoexploración testicular. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué tenemos que detectar? ¿Cómo tenemos que, Sí, como que cómo innatamente nos llamaría la estamos, atención algo? como innatamente creo que ya estamos Es programados, ¿no? innato, ¿no? Para examinarnos unas 3 veces al día. Claro, Y bueno, esa autoexaminación hay que hacerla consciente, ¿no? Yo creo, durante el partido de fútbol. sí, 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 no, pero atender al testículo ese momento, ¿no? Claro, Dejar un en poquito el... los cortes. En el medio tiempo Exactamente, atendemos. exactamente. Ok, Sí, mira, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a utilizar dando un ejemplo de qué es el testículo, ¿sí? Y ya, tú tienes que utilizar estos 3 dedos, ¿sí? ok, El pulgar, índice y medio, con las 2 manos. Entonces, tú llegas a tocar todo el testículo desde el polo superior al polo inferior, y de a poquito, milímetro a milímetro, ¿sí? ya, Y reconocer muy bien todo tu testículo. Al principio probablemente te alarme de que hay otra estructura alrededor de este que vendría a ser más o menos así, ¿sí? ujú, Que viene a ser el epidídimo, ¿sí? Es la parte donde, bueno, almacenan los espermatozoides, se capacitan para poder fecundar. Y luego de esto hay lo que viene a ser el cordón espermático, suponiendo de que es mi dedo índice y va hacia largo, el cordón espermático. Entonces, más o menos vendría a ser así, ¿no? Estas ujú, tres estructuras, el cordón espermático, el testículo y el epididio. Eso tú tienes que saber cómo está en tu caso, ¿no? Reconocer cómo está la textura, reconocer cómo están los bordes, reconocer el tamaño, ¿sí? A veces se llega a tocar alguna nodulación, induración, ¿sí? Entonces tú tienes que saber cómo es la textura de todo tu testículo. Ahora también, a medida que uno pues progresa con la edad, hay otras enfermedades que se pueden manifestar y hay que descartarlas, que también llega a alarmar porque te estás autorreconociendo. Entonces, uno puede ser de que detectes varicocele, ¿no? Las venas dilatadas. Otro puede ser acumulación de líquido alrededor del testículo que se llama hidrocele. Otro puede ser un quiste de epidídimo, ¿sí? Una colección de líquido alrededor como una bolita. ya, Entonces, todo lo que te alarme, está bienvenido que vengas a conversar con el urólogo, porque hay que claro, descartar de que no sea un tumor, que es lo más catastrófico que te podría suceder. Y para que no te quedes con la duda y dejar de que crezca algo que podría ser, entonces es mejor realizar la consulta con el urólogo y lo básico que te va a pedir va a ser la ecografía. Si hay indicios de un tumor, un cáncer testicular ahí, va a complementar con los marcadores tumorales y obviamente él te va a examinar, ¿no es cierto? Entonces también hay que descartar esas otras enfermedades, que valga el tema también de que, por ejemplo, el varicocele puede afectar también la producción de tus espermatozoides, es decir, de que con tu autoexploración también tú vas a llegar a tener una buena salud del testículo, reconociendo en un tiempo acorde si tienes varicocele, porque puedes reducir el tamaño del testículo varicocele, puede disminuir la función de los espermatozoides. Entonces, es bueno realizar esta autoexaminación. Ujú. muchísimas gracias, Javierito. En el próximo capítulo hablamos de cáncer de pene.